Polín. Historias, personajes, lugares. De nuevo, deseosos de escuchar el saludo universal del Svieta Borkevich. Hola, Svieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sea por la mañana, por la tarde o por la noche, estamos deseando escuchar esas historias que nos trasladan a Polonia, a la Polonia judía, en este caso para hablarnos de qué, Svieta. Bueno, hoy volvemos al mundo del cine, porque ya hemos hablado de muchas cosas, de los creadores del mundo del cine yiddish en Polonia, en América, de grandes hombres que crearon la cinematografía americana, los de Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Hablamos de directores como Wyszyński o Polański. Hablamos de directores de fotografía, de actores, y para completar la imagen del cine, pero cine americano, creado por grandes nombres judíos de origen polaco, hoy añadiremos un nombre más. Y yo empezaré con una pregunta. ¿Recuerdas? Bueno, no sé si puedes recordar, porque la película es del año 73, la famosa película ya clásica del cine americano titulada Chacal, ¿no? Sí, claro. En la que Edward Fox hace el papel del asesino profesional que pretende matar a Charles de Gaulle, ¿no? Sí. Y está basada en un thriller de Frederick Forsyth, una película muy famosa. Buenísima. Volviendo aún más atrás en el tiempo, en el año 1953, una película con Frank Sinatra y Burt Lancaster, De aquí a la eternidad. Me encanta. Con Frank Sinatra en un papel maravilloso de trompetista. Sí, buenísimo. Y un año antes, del año 52, Solo ante el peligro con Gary Cooper. Guapísimo. Hay una famosa escena que se repite muchas veces. Gary Cooper, pues el director de todas estas películas, que son películas de culto, fue ganador de 4 Oscars y se llamaba Alfred o Fred Zinnemann, nacido el 29 de abril de 1907 en Rzeszów. En Rzeszów, una ciudad que en aquel momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero es una ciudad polaca. Wow. Ahora mismo es una ciudad polaca. Es hijo de Oskar y de Anna Feivel. Es muy curioso porque el propio Zimmerman nunca mencionó este lugar de nacimiento. Bueno, Svieta, de hecho, yo pensaba, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, que era austriaco, que era vienés, de hecho, como Billy Wilder. No. Ujú. La familia de Zinnemann estaba vinculada a Rzeszów desde siempre, ¿no? El abuelo materno era contable, el abuelo paterno se dedicaba a la fabricación de jabón, el padre de Fred, Oskar, era médico, había estudiado en Viena y tenía una consulta médica en Rzeszów. Y, por ejemplo, en una revista, en el archivo de revistas de antes de la guerra de los años 20, en Tygodnik Rzeszowski, que es el semanario de Rzeszów, aparece un anuncio sobre el inicio de la práctica médica del doctor Zinnemann. O sea, y la familia vivía en Rzeszów en la primera planta de un edificio de viviendas en la plaza de mercado, que el edificio aún existe, ¿no? Y no, en realidad no sabemos si fue al colegio en Polonia. Lo que sabemos es que durante su infancia en Polonia quería ser músico. Pero luego la familia se mudó al comienzo de la Primera Guerra Mundial a Viena, tal vez huyendo de las tropas rusas que se acercaban, ¿no? Y se instalaron en Viena. Y ahí Fred estudió Derecho
pero compaginando los estudios con el trabajo de operador de cámara. Y en el año 1929 emigra a Estados Unidos, pero los estudios creo que no los termina. Quiere aprender a ser cineasta y quiere hacerlo en América. Pero antes trabaja en Alemania junto con Billy Wilder y Robert Schutmack, que también eran principiantes. Ellos y todos los tres emigran a América. Los tres son nombres conocidos, muy, muy conocidos en el mundo. Y luego, si hemos dicho que Zinnemann nunca mencionaba su pasado polaco, nunca había dicho lo de Rzeszów, y por eso en la mayoría de las biografías figura como Viena como su lugar de nacimiento, pero hay personas en Rzeszów que se dedicaron a reconstruir con bastante esfuerzo las vicisitudes del director y de su familia en Rzeszów, ¿no? Y en el año 2017, una periodista de la radio realizó un reportaje sobre el tema. Ella siguió los pasos de los Zinnemann en Rzeszów y también los pasos de Zinnemann en Estados Unidos. Y se convirtió en la inspiradora y coorganizadora del festival que se celebró en agosto del 2018. A medianoche, Fred Zinnemann vuelve a Rzeszów, ¿no? Y hoy sabemos que el director nació precisamente en aquella dirección, en la Plaza del Mercado, porque en los archivos estatales locales se conservan los registros es el registro civil judío de Rzeszów de aquella época, y ahí se encuentra, entre otros documentos, el registro de nacimiento de Alfred. Y también hay una nota muy curiosa, una nota oficial manuscrita, redactada en el año 1928, o sea, 20 años más tarde, sobre la corrección del nombre del padre, que se llamaba Oskar Szyja, que era muy judío. Oskar Szyja elimina la segunda parte del nombre, solamente se queda un Oskar. Y luego se fueron, claro, ya sabemos que se fueron todos a Viena. Y nuestro protagonista se va a los Estados Unidos. Y ya sabemos que tenía un carácter bastante fuerte, porque uno de sus primeros trabajos en Hollywood era un simple extra en la película Sin novedad en el frente, en el año 1930, aunque fue despedido de la producción por criticar al director de la película. Es su carácter, pues no fue la primera, pero no la última vez que tuvo problemas por eso. Su primer éxito fue la película La Séptima Cruz, que grabó en el año 44 con Spencer Tracy como protagonista. Es la historia de 7 hombres que intentan escapar de un campo de concentración alemán. Una película claramente con un mensaje antinazi, ¿no? En el año 45 empieza a rodar la película El reloj con Judy Garland, pero es despedido por tener un conflicto con ella. Y la película la termina Vicente Minnelli, quien puso el dinero para esta película, ¿no? Luego hace, ya después de la guerra, Los Ángeles Perdidos en el año 48, que también es un drama, aún se habla mucho de la guerra, un drama bélico, y que sirve para descubrir como actor a Montgomery Clift, que recuerdo su cara de muchas películas de los años 50. Pero esta película lo sitúa en la primera liga de directores de cine. Es muy curioso porque para esta película él escogió
localizaciones auténticas y los auténticos alemanes extras en Berlín de la inmediata postguerra. No hay decorados, todo lo que se ve en la película es auténtico, es Berlín de verdad, ¿no? Y luego en el año 50 hace la película Hombres, en la cual se revela el gran talento de Marlon Brando, quien encarna a un héroe parapléjico de la Segunda Guerra Mundial. Y también esta película la rueda en un hospital de California, ¿no? Y hay pacientes verdaderos como extras en esta película. Y en el año 51 gana el primer Oscar, pero por un documental Benji. Y luego empieza la época dorada de su cine. Primero Solo ante el peligro, con Gary Cooper. Luego al año siguiente De aquí a la eternidad, y que fue un éxito de taquilla, de crítica, y también fue la película triunfadora de la noche de los Oscar. Y así Fred Zinnemann. Sí, además apostó por Sinatra, que nadie quería darle ese papel, y también estaba Claro. Deborah Kerr en un papel súper sexy ahí con las tórridas imágenes en la playa con Burt Lancaster, que sí que tanta Sí, sí, polémica trajeron, ¿no? Ujú. la película Se es arriesgó Zinnerman, sí. clásico del cine mundial y es una película que no pasa de moda nunca. De vez en cuando hay que verla. Y luego llegó el musical Oklahoma en el año 55, que todavía yo lo recuerdo en la televisión polaca, la vi en los años pues 70, cuando era niña, 70 todavía, y me gustaba mucho. Luego otra película, Un sombrero lleno de lluvia, sobre un adicto a drogas. Luego, Historias de una monja del año 59 con Audrey Hepburn. Y luego una película que tuvo mucho éxito, Un hombre para la eternidad. Es una película histórica, ¿no? Que cuenta la vida, los últimos años de vida de Tomás Moro, ¿no? Esta película también consiguió un Oscar. Y también fue el segundo Oscar de Zinnemann como mejor director, ¿no? Luego, pues, como ocurre a menudo con grandes directores que tienen mucho éxito, que en los años 60 se ocupa también de la producción cinematográfica. Y la primera película que produce es Tres vidas errantes. Es un drama ambientado en Australia, ¿no? Y en el cual actúa Deborah Kerr, Robert Mitchum, Peter Ustinov. Y luego hay otra película con Gregory Peck y Anthony Quinn, y Llegó el día de la venganza, que habla de los maquis en Francia, ¿no? Los maquis, pero maquis españoles que se exilian en Francia. Una película muy curiosa, ¿no? Y luego en los años 70, pues hace el Chacal, famoso Chacal del año 1973, y otra película famosa, Julia, del año 77, interpretada por dos grandes actrices, Jane Fonda y Vanessa Redgrave, quien logra el Oscar a la mejor actriz secundaria, ¿no? Y luego la última película que hace la hace en el año 1982, Cinco días, un verano. Eh, es un triángulo amoroso ambientado en los Alpes, pero quizás sea una de las películas menos destacadas de toda su obra. Y Fred fallece a la edad de 89 años en marzo del año 97,
en Londres, en Gran Bretaña. Y aquí viene algo curioso. Tras la muerte del director, su único hijo, Tim, que también trabaja en la industria cinematográfica, descubre sus raíces en Rzeszów. Tim, que es también productor de cine y fotógrafo, participa, lo conocemos por participar en películas tales como Bullitt o como Miami Vice, y él encontró entre los papeles de su padre los documentos que confirmaban que había nacido en Rzeszów, y encontró incluso la correspondencia de él con sus padres, cartas de antes de la guerra, porque sus padres fueron asesinados durante la guerra, en la Shoah, y correspondencia escrita en polaco. Quiere decir que él sabía polaco, que no hablaban en yiddish, sino hablaban en polaco en su casa. Y su nieta elaboró el árbol genealógico de la familia. Y la pregunta es, ¿por qué Fred nunca mencionó todo esto? Ujú. Pues las respuestas pueden ser diferentes. Primero que no quería, después de lo que ocurrió con sus padres, de la tragedia de la Shoah, él no quería como borrar de su memoria y de su vida todo lo que se refería a Polonia, ¿no? Sería comprensible, ¿no? Pero su nieta lo explica diciendo que no tenía apego a un lugar concreto. Él siempre mantenía las distancias, y no solamente con gente, con el pasado y con sus raíces, pero incluso con su familia más cercana. Incluso cuando la nieta estaba haciendo el árbol genealógico, se comunicaba con él a través de la secretaria. A lo Guau. mejor no quería hablar de estos temas. Ujú. Esta sería la explicación, ¿no? Sí, un nombre peculiar, desde luego, a lo mejor herido en lo más profundo por eso precisamente que has comentado. Pues Esbieta, muchísimas gracias por Todavía no he descubrirnos. terminado. Todavía, Perdóname. todavía no he terminado. Perdóname tú y que perdonen los Porque hay oyentes. una curiosidad más, ¿no? Claro, por favor. Porque Fred Zinnemann ya forma parte del paisaje de la ciudad. Porque en una calle, en una casa del centro de Rzeszów, se creó un imponente mural que representa una escena, la famosa escena con Gary Cooper de la película Solo ante el peligro. Y luego está el Gary Cooper, y hay una silla de director con el nombre de Fred. Y los nietos del director sí que estuvieron en la ciudad natal de su abuela, y descubrieron con asombro que para muchos polacos este fotograma, porque está basado en una escena de la película, ¿no? Que no es solamente un recuerdo de la película, es también eh, era un famoso cartel que se utilizó en la campaña electoral de Solidaridad, del sindicato Solidaridad, en el año 1989, y durante las primeras elecciones parcialmente libres, y en cierto sentido se convirtió en un símbolo de cambios políticos. Me imagino que Fred también aprobaría esto, Ujú. y bueno, es un personaje que en la ciudad, en la memoria de la ciudad, está presente, porque vemos el mural en el cual aparece el nombre de este gran director de cine que había salido de la ciudad de Rzeszów, como tantos y tantos grandes directores, actores judíos, de origen judío,
que se fueron a América y ahí hicieron cosas muy grandes. La pregunta es si se hubieran quedado en Polonia, si habrían podido hacer lo que hicieron. Ujú. Pues dejamos en el aire esa pregunta y me ha encantado cómo se ha cerrado el círculo simbólico del reconocimiento de su ciudad a este director, conectándolo también con solidaridad, con ese movimiento que nos ilusionó tanto y que significó pues el regreso de la democracia a Polonia. Muchísimas gracias, Elżbieta. Te esperamos en el próximo Polín. Gracias.